Me encantan estos diseños. En la dirección artística del espacio intentamos no seguir las convenciones ya establecidas acerca de cómo sería vivir en él. Pero qué bien queda eso. Nos documentamos sobre todo lo que tuviera que ver con el espacio. Volvemos al tema de qué pasará el día de mañana. Es fascinante pensar cómo será el futuro y esperas que sea así. Eso es. Coches que gravitan, videoconferencias, trajes espaciales. Quiero preguntarme, ¿dónde está mi traje espacial? Está genial. Asombroso. Queríamos que todo fuera holográfico porque los hologramas son una pasada. Imágenes iluminadas que tú seleccionas con el dedo. No se trata de predecir cómo será el futuro, sino de describir cómo podría ser. Hagámoslo de este modo. Me gusta así. Vale. Había un aspecto definitivo que queríamos conseguir con Wall-E desde un punto de vista visual. Queríamos que el espectador creyera que el mundo que está viendo en realidad existe. 10 segundos para autodestrucción. Nos preguntábamos, si pudiésemos elegir un director de fotografía dispuesto a implicarse y a trabajar en el mundo real, ¿a quién escogeríamos? Fueron pocos los nombres que salieron, y el de Roger Deakins fue el primero. El pasado año fue director de fotografía de películas como El asesinato de Jesse James, En el Valle de Hila o No es país para viejos. Podemos cambiar el ángulo. Que la cámara entre más tarde. Que vuelva a acercarse en el siguiente plano. Creo que lo que Andrew quería era aportar técnicas de grabación en directo, quizás para darle una mayor sensación de realismo. Mi temor es no poder interpretar su mirada. ¿Podemos ajustar más la cámara? Queríamos dar sensación de ingravidez a la cámara y hacer creer al espectador que había alguien sujetándola mientras ésta flotaba en el espacio. Vale, ¿qué hacemos ahora? Iluminar el espacio fuera de la nave ha sido muy interesante porque en el espacio no solemos ver todas las cosas que ocurren. ¿Puedes centrarlo en el personaje y no en la escenografía? Tuve que tener mucho tacto para hacer que todo quedara bonito. No queríamos iluminar en exceso y que por ello no pareciera que estábamos en el espacio. Lo veo y no me paro. Eso es lo que queremos. Creo que queda genial. Fue una especie de revelación. No se parece a nada que haya visto antes. Algo en la película era nuevo y diferente y es emocionante formar parte de eso. Una de las cosas más sorprendentes ha sido lo interesante que puede resultar trabajar con algo tan diferente.